Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Qué rico pues poder compartir con ustedes en este día, ¿sí? Como lo venimos haciendo pues ya hace 2 semanas y pues la idea es continuar con el proceso, la idea es continuar con este aprendizaje que nos enseña pues el manual de vida y todas aquellas cosas que pues enriquecen nuestro conocimiento, pero también aprender a conocer pues más de cerca a Dios. Yo les invito entonces para que ahí donde esto está, pues dispongamos nuestro corazón para acercarnos a Dios. Bueno, pues en lo posible, traten de apartar un tiempo, ¿no? De que al menos pare por un momentico las actividades, llame a los que están en casa para que pues podamos pues escuchar y que pues sean estos minuticos, ¿sí? No vamos a durar 2 horas, 3 horas, ¿no? Solamente es unos pares de minuticos que vamos aquí a compartir. Entonces, pues lo importante es eso, de que usted pueda estar allí, si es posible, pues un lapicerito, un cuadernito y pues toma apuntes de lo que usted pues haya aprendido y que esos apuntes pues usted los esté repasando en el transcurso de la semana, ¿sí? Y pues de esa manera pues vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿sí? Bueno, entonces les invito para que cerremos nuestros ojitos y que pues este tiempo que usted ha apartado pues para Dios pues lo escuche atentamente. Amado Dios, queremos darte gracias en esta mañana. Hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido. Venimos hoy delante de ti, Señor Dios, por todo lo bueno que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy estamos iniciando un nuevo mes, mi Señor. Un nuevo mes, mi Señor, en el que nos permites ver tu bendición. Un nuevo mes en el que nos permites, Señor, cada día seguir luchando, Señor. Pero te agradecemos, mi Dios, por estos 4 meses que ya han pasado del año, Señor. Por estos 4 meses, mi Señor Dios, donde me has dado, Señor, el alimento, me has dado la salud, Señor. Pero permíteme, Señor Dios, que de ahora en adelante yo pueda tener un plan, un proyecto, mi Señor Dios, a lo cual, Señor Dios, pueda seguir, Señor Dios, con este propósito que tú tienes para con mi vida, Dios. Los sueños y los anhelos que hay en mi corazón, Señor. Pero que también, mi Señor Dios, que este nuevo proyecto, Señor Dios, también te incluya a ti, Señor. Más que de los anhelos del corazón y los deseos que tenemos, Señor. Que en ese proyecto también se incluya, Señor Dios, el conocerte a ti. Ya que tú me has dejado, Señor, un manual, Señor Dios, un manual de vida, por el cual, Señor Dios, encarrilar mi corazón, Señor, para que a unas cosas, Señor Dios, me salgan bien, Señor, pero que también todo sea con un sentido, Señor. Hoy, mi Señor Dios, quiero abrirte las puertas de mi corazón, quiero abrirte las puertas de mi vida, para que tú entres como Señor y Salvador, Señor, y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Que quiero cada día convertirme en tu hijo, quiero cada día escuchar tu voz, quiero cada día, Señor Dios, aprender a conocerte, porque seguramente he escuchado hablar de ti, Señor, de otras personas, Señor, y lo he visto, Señor Dios, en otras personas. Pero dígale hoy, yo quiero aprender a conocerte, quiero aprender a escuchar tu voz. Perdóname hoy, mi Señor Dios, por todas aquellas cosas, Dios, que he hecho mal, Señor. Y te ruego, Señor Dios, que cada día tú limpies mi corazón y mi vida, Señor. Sabiendo, Dios, de que todo aquel, Señor, que se acerca a ti, Señor, tú no le rechazas. Porque como tú lo dices en tu palabra, que aún a tus ojos fuimos de gran estima, Señor. Fuimos honorables y tú nos amaste. Por eso, Dios, sabiendo de que tú no me rechazas por lo que yo haya hecho, Señor, sino que por el contrario, Señor, me invitas a que vaya ante ti, Señor. Hoy me acerco, Señor, con ese corazón confiado de que tú, Dios, me harás una nueva persona, Señor, pero que también, Señor Dios, voy corrigiendo aquellos errores, Señor Dios, aquellas cosas que yo sé que están mal, Señor, y las voy corrigiendo, Señor.
Ahora Dios, enséñame hoy a mi corazón, enseña hoy a mi mente y que me permitas cada día, Señor Dios, seguir abriendo mi corazón para ti, Señor. Porque todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, siempre será, Señor Dios, de bienestar, Señor, y de amor. Gracias, mi Señor Dios, por este tiempo y quédate con nosotros, Señor Dios. Abre hoy nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar atentamente tu voz y tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido hablando durante estas 2 semanas acerca de la fidelidad de Dios, y recordemos que estuvimos hablando un tema con Mateo, el Evangelio de Mateo, donde habla que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Luego la semana pasada pues estuvimos hablando acerca de Jesús cuando calmó la tempestad, cuando él caminó sobre las aguas, y vemos cómo los discípulos pues estaban angustiados y preocupados, y cómo el Señor llegó en un momento oportuno, en un momento preciso. No se adelantó ni llegó más tarde ni nada, sino que llegó justo en el momento preciso, y en el cual pues pudo calmar la tempestad, ¿sí? Y aprendíamos muchas enseñanzas pues referente a ello. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la fidelidad de Dios. ¿Por qué yo debo de creer en Dios? ¿Por qué debo de seguir confiando en los procesos? ¿Por qué yo debo de seguir, mi corazón siempre debe inclinarse ante Dios? Que independientemente de lo que nosotros podamos estar viendo, y lo recordamos pues con eh, lo de la barca, que aunque mis ojos puedan estar viendo a nuestro alrededor una tormenta, problemas, dificultades, ¿sí? Situaciones que seguramente parecen no tener salida, ¿sí? Pero cuando colocamos la mirada en el Señor Jesucristo, pues vemos un panorama totalmente diferente, ¿sí? Entonces, Dios es fiel, familia, Dios es fiel, y hay cosas que permiten en nuestra vida no porque sean de castigo, sino porque Él quiere aprender a formarnos, ¿sí? Así como muchas veces usted corrige a sus hijos, o cuando muchas veces corrige a un amigo porque está haciendo las cosas mal, ¿sí? Pero usted lo hace es con amor. ¿Para qué? Para que él mejore. Por eso el Señor ha dejado el manual de vida, ¿sí? Ese manual de vida que pues es la Biblia, ¿sí? Este manual de vida nos lleva a nosotros a tomar consejos de parte de Dios que van a favorecer a nuestra vida, ¿sí? Esos consejos que Dios da son los que nos permiten a nosotros cada día vivir tranquilamente, pero más que vivir tranquilamente, vivir confiados, ¿sí? Muchos de pronto nos cansamos por esperar y tomamos pues la decisión o el camino más corto para poder lograr los objetivos, pero pues con el Señor no hay caminos cortos, sino que hay un solo camino, ¿sí? No hay atajos, sino que pues hay un solo camino. Y lo importante es que como hijos de Dios aprendamos a vivir en el proceso, ¿sí? Que aunque estemos pasando pues por un valle de sombra y de muerte, pues es tener la plena seguridad de que Dios me va a sacar de ese desierto. Entonces, sigamos hablando acerca de la fidelidad de Dios y por qué yo debo de creer en Dios y por qué me debo inclinar más a Dios independientemente de lo que yo vea, ¿sí? Y para esto vamos a ir al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿sí? En el capítulo 37, Génesis 37, ¿sí? Y aquí vamos a contar una historia pues, que tiene que ver mucho, seguramente pues ustedes ya la han escuchado acerca de José. Lo hemos visto en películas de Semana Santa y pues aquí vamos a recrear un poco esta historia, y a lo largo de estos días vamos a seguir hablando acerca de José, de cómo él inicia su vida, pero cómo termina, ¿sí? Y vemos que a lo largo de los años, ¿sí? El Señor va formando aptitudes en José que nos van a permitir pues de aprender muchísimo de él. Y sabe qué es lo bueno y lo hermoso de toda esta familia es que, o sea, en la Biblia encontramos a hombres y mujeres
del común y corriente, así como usted, así como yo. Eh, Vemos el caso de la semana pasada que tocamos el caso de Pedro. Dice que Pedro era una persona del vulgo. Pedro no tenía estudio, ¿sí? Y, y fue esa confianza en Dios que lo llevó a aprender. Entonces, para Dios no hay excepción de personas. Dios sabe mi necesidad, Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces la Biblia está escrita de personajes iguales, ¿sí? Que pasaron por situaciones de escasez, que pasaron por situaciones de esterilidad, que no pueden tener hijos, que pasaron por situaciones difíciles, que los iban a matar, que los iban a perseguir. Pero vemos cómo todas estas personas cambian su vida de una manera drástica, ¿sí? Y podemos decir que la gran mayoría de ellos ya eran avanzados de edad, ¿sí? Ya no podemos decir de que eran niños, algunos sí se mencionan de una temprana edad, como en el caso que vamos a hablar de José, pero en su gran mayoría ya eran personas que tenían más de los 30 años, ¿sí? Y que sí es posible, y que sí es posible, ¿sí? Solamente trata de renovar nuestros pensamientos, de aquello que nosotros ya conocemos, de aquello que hemos vivido, de que hemos experimentado, pues dejar que Dios poco a poco nos enseñe en su manual, ¿sí? En su manual de vida, esas costumbres que nos van a llevar cada día a ir entendiendo mejor el proceso. Miremos en Génesis capítulo 37, en el versículo 2. Y dice la palabra de Dios: esta es la historia de la familia de Jacob, ¿sí? José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, ¿sí? E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Miremos, y aquí encontramos un joven de 17 años. Recordemos que en esta época en que se escribe la palabra de Dios, pues no existían pues las escuelas, no existían pues las instituciones, y solamente los hijos se dedicaban pues a las labores de la casa, y los padres pues obviamente se encargaban de enseñarles a sus hijos todo lo que tiene que ver los valores, todos los respetos, todo eso, ¿sí? Todo eso era aprendido, digámoslo, en la casa, los valores formados en la casa, ¿sí? Y vemos cómo este joven de 17 años a esa edad ya estaba pues trabajando, ¿sí? Pero aquí hay algo, y es de que aunque apacentaba las ovejas de su padre, era una labor que hacía dentro de su familia, de los negocios de su familia, no lo hacía como de mala gana, sino que lo hacía con amor, ¿sí? Vemos esta primera característica, que él nunca hacía, digámoslo, caprichos o era rebelde ante sus padres, no, sino que lo hacía pues de buena manera. Y dice pues el versículo, ¿sí?, que él apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿sí?, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que José le mantenía informando a su papá de lo que hacían todos sus hermanos. Y seguramente en alguna ocasión ha pasado ese caso en nuestra vida, ¿sí?, que algunos de nuestros hermanos van y le cuentan todo a la mamá y todo al papá de lo que uno está haciendo. Y eso pues obviamente genera cierto rencor o cierto resentimiento hacia el hermano, porque pues todo lo que ve lo va a contar, ¿sí? Pero miremos, aquí hay algo que pues muchas veces cuentan lo bueno y lo malo, pero José solamente informaba la mala fama de ellos, ¿sí? Entonces, digámoslo, que el proceder de sus hermanos nunca, pues, ellos hacían, pues, digámoslo, las cosas correctamente, sino que hacían, pues, sus cambalaches cuando el papá no estaba. Pero como ya tenían este José, que José, pues, en ese momento era el menor de todos ellos, ¿sí? Entonces le mantenía informando a su papá de la mala fama. Dice el versículo 3, y amaba a Israel, ¿sí? Amaba a Israel a José, ¿sí?, más que todos sus hijos. Ahora, este Israel es el mismo Jacob, ¿sí? Así como Dios cambia el nombre de las personas en la Biblia, pues aquí también le cambió el nombre a esta persona. Pedro, antes de llamarse Pedro, pues su nombre fue Simón, ¿sí? Luego, pues, con ese encuentro con el Señor Jesucristo, le dijo el Señor Jesucristo: tu nombre ya no se llamará más Simón, sino que se llamará Pedro. Entonces, aquí, el primer nombre de este personaje del papá era Jacob,
¿sí? Y luego fue cambiado al nombre de Israel, que es lo que hoy en día conocemos como el país de Israel, y es debido pues a esta persona, a este personaje, ¿sí? Y dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, ¿sí? Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, miremos que de José tuvo, Israel tuvo a su hijo José ya cuando estaba pues en la edad adulta. Ya tenía sus años avanzados. Podemos decir de que Israel podía tener alrededor de 60, 70 años, ¿sí? Cuando tuvo pues a José. Y es algo similar cuando las abuelas consienten a los nietos y empiezan a decir los hijos, no, pues vea, lo que no recibí yo ahora lo está recibiendo mi nieto. Pues el cariño y todo eso, la atención. Claro, uno le pedía un juguetico a mi mamá y decía que no había plata, pero el niño le pide cualquier cosa y a él sí se lo da. Entonces vemos que los hijos, pues cuando llegan a cierta edad, digamos lo que se tienen, pues se aprenden a querer más, se aprenden a instruirlos mejor. ¿Por qué? Porque pues muchas veces se es padre sin tener una preparación, ¿sí? Muchas veces no se les aconseja cómo ser padre, sino que pues por lo que uno ha visto, por lo que uno ha escuchado. Entonces de esa manera empieza pues a criar los hijos, a darles pues digámoslo como una educación en la casa. Pero este José, como ya había, Israel, como ya había tenido la experiencia, ¿sí? De esos 11 hijos, porque él con José eran 12 hijos que tenía, 12 hijos varones, ¿sí? Obviamente tenía mujeres, pero aquí menciona principalmente a los varones, ¿sí? Tenía 12 hijos varones, incluyendo a José. Entonces, como ya había tenido la experiencia con los otros 11, ¿sí? Entonces ya sabía cómo era pues el asunto y por eso se puede decir de que él amaba más a José y era pues el de más cuidado, ¿sí? Entonces por eso dice el versículo 3, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, ¿sí? Porque lo había tenido en su vejez, ¿sí? Y le hizo una túnica de diversos colores, o sea, y ahí podemos mirar, digámoslo como la preferencia que tuvo José e Israel en su momento sobre José, que le hizo inclusive una túnica de colores anteriormente. Y entonces yo me imagino los otros 11 hermanos, ¿no? Sí, claro, como él es el preferido suyo, y cuántas veces podemos nosotros tener estas actitudes, pues, eh, ante nuestros padres, ¿sí? El preferido de la casa, ¿sí? Pero vamos a ir desarrollando y vamos a mirar a lo largo de esta historia cómo el Señor llama a un joven en una familia, ¿sí? A una corta edad y cómo empieza a transformar su futuro, ¿sí? Entonces dice que viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían, ¿sí? Y no podían hablarle pacíficamente. Entonces no le podían hablar tranquilamente, sino que todo lo que le iban a decir era con rabia, ¿sí? Entonces miremos algo, y es que esto es un punto para que José hubiese crecido con la amargura y con el resentimiento de sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le hablaban pacíficamente. Entonces José prácticamente ¿con quién contaba? Contaba solamente con su papá y con su mamá. Bueno, su mamá no, porque su mamá en el momento de dar a la luz, ella pues falleció. Entonces, miramos aquí hay algo, y es que José se sentía despreciado por sus hermanos, ¿sí? Se sentía aislado, porque él era el que le informaba pues a su papá de todo lo que hacían sus hermanos, pero era porque su papá a sí mismo le pedía, le decía, ve, infórmame de lo que están haciendo tus hermanos y tráeme la razón. Entonces era prácticamente una tarea que su padre le había encomendado, ¿sí? Y debido a eso, pues sus hermanos lo empezaron a aborrecer mucho más. Y dice que no le pueden hablar pacíficamente. Entonces usted se imagina lo que era pedirle un favor al hermano mayor, en el caso pues de José, pues prácticamente todo él tenía que hacerlo él solo,
¿sí? No sin necesidad de la ayuda pues de sus hermanos. Luego el versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ¿sí? Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9 dice, y soñó aún otro sueño, ¿sí? Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí yo he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y miramos algo. Aquí José empieza a sentir el rechazo, el desprecio de sus hermanos, de su familia, ¿sí? Y aunque José se sentía así, como que no caía bien con sus hermanos, y uno muchas veces se siente solo, se puede sentir solo, aislado, porque imagínense, ellos vivían en el desierto porque podemos decir que ellos eran como un pueblo nómada, no tenían vecinos, sino que solamente eran la familia. Y José no tener con quién conversar, con quién platicar, ¿sí? Solamente era con su papá. Y se sentía ese joven rechazado por sus hermanos, se sentía rechazado por todo lo que él hacía. Pero aquí vemos algo, y es que Dios empieza a manifestarse en la vida de José. ¿Y cómo lo empieza a manifestarse? A través de los sueños, ¿sí? Y aquí vamos a centrarnos un poquitico, vamos a dejar la historia hasta allí, y luego más adelante continuaremos con la historia para que vamos profundizando poco a poco. Entonces miremos que Dios le empieza a mostrar a José unos sueños, ¿sí? ¿Y cuál fue el primer sueño que le mostró? Que ellos estaban en un campo, ¿sí? Cosechando trigo, ¿sí? Y dicen que esos manojos que ellos ataban, porque el trigo se ata por manojos, y dice que 11 de ellos se inclinaban hacia el manojo de él. Y luego habla de que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, ¿sí? Una cosa es el panorama que José vivía en su entorno, en su momento, el desprecio, el rechazo, ¿sí? Pero José, con base a los sueños, nunca miraba lo que él estaba viviendo a su alrededor, sino que tenía la mirada puesta en su futuro, que su futuro iba a ser diferente y ya Dios le estaba mostrando cómo iba a ser su futuro, ¿sí? Y por eso es importante hoy entender, familia, que nosotros podemos estar rodeados en un entorno hostil, y no precisamente por la familia, sino también por otro tipo de circunstancias, pero es entender el futuro, ¿sí? Aquí Dios le estaba mostrando a José cuál era ese futuro, ¿sí? Pero vemos que aunque José recibió un rechazo por parte de sus hermanos, recibió críticas, recibió de todo, José jamás cambió su forma de ser en su corazón. Y muchas veces nosotros cambiamos eso. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos nos pueden tratar mal, unos amigos nos pueden tratar mal, ¿sí? Y eso hace que nosotros cambiamos nuestra forma de ser en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, pues como yo me han estado pagando mal, he estado recibiendo mal, entonces yo voy a tratar y yo voy a dar lo mismo que yo estoy recibiendo. Pero José jamás cambió su actitud. Jamás José permaneció con sus valores, ¿sí? Permaneció siendo único. Esas circunstancias a José no lo cambiaron. ¿Y cuántas circunstancias en nuestro entorno nos cambian? Nos cambian el corazón, nos cambian la manera de pensar, ¿sí? Muchos por una situación amorosa, eh, digamos lo que cambian su manera de ser y dicen, no, pues a mí me la hicieron, pues yo también la voy a hacer. Entonces vemos que el medio
en el que nosotros muchas veces nos podemos desenvolver en el trabajo, en el estudio, en el hogar, se puede convertir muchas veces en un momento hostil. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estoy yo preparado para no dejarme influenciar por ese tipo de situaciones? ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estoy yo para no dejarme contaminar por lo que yo escucho, sabiendo que eso es malo? ¿Sí? Entonces vemos que Dios premia eso. ¿Por qué? Porque José jamás tuvo la intención de contaminar su corazón de todo lo que sus hermanos le decían. Y él tampoco buscó venganza ante sus hermanos. No, y el que me la hace me la paga y tarde o temprano usted la va a pagar y entonces, y muchas veces por ese tipo de motivos podemos dejarle hablar a familiares, podemos dejar de hablarle a amigos y podemos pasar mucho tiempo sin hablarle a ellos, ¿sí? Pero vemos que aunque José permaneció íntegro, Dios le mostraría a él cuál iba a ser su futuro, ¿sí? Porque recordemos que al final del versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿sí? El futuro que Dios tiene para usted, familia, usted seguramente no alcanza a entenderlo, pero es mucho mejor, ¿sí? Y que por el momento se convierte en pequeños pasos, ¿sí? Pero lo importante aquí es que yo siga siendo, que siga teniendo una forma transparente delante de Dios. Podemos recibir críticas, podemos recibir eh, palabras ofensivas, podemos recibir lo que nosotros recibamos o lo que las personas nos quieran decir, pero que eso su corazón no lo desvíe. Usted siga caminando y usted siga eh, aprendiendo más y más de Dios, porque el Señor mira eso, ¿sí? Y recordemos, pues ya aquí adelantándome un poquitico más hacia adelante de lo que transcurre en la vida de José, y es que José se iba a convertir en faraón, ¿sí? Pero sus hermanos no sabían el plan de Dios. Sus hermanos no conocían eso. Entonces, aunque en nuestro ahora podemos ver un ambiente, un entorno hostil, es saber que mientras yo siga haciendo las cosas bien, mientras yo siga haciendo las cosas bien en mi trabajo, mientras yo siga obedeciendo a la voz de mis padres, mientras yo siga siendo ejemplo en mi hogar, ¿sí? El Señor eso lo va a resaltar. Y eso hace que tu futuro sea diferente al de los demás. Simplemente porque usted toma en su corazón el no contaminarse, ¿sí? El no recibir esas críticas. Es cierto que uno las escucha, pero que eso no llegue de manera personal, familia. Usted siga concentrado en Dios, siga haciendo las cosas buenas delante de Dios y no se canse, no se canse. José cuando empezó a reinar, cuando fue faraón, ¿sí? En Egipto, José tenía 30 años. Y a los 17 años, Dios le muestra el sueño a José. ¿Cuánto tiempo pasó? Se puede decir de que 13 años, ¿sí? Pero luego a través, más adelante vamos a ir desarrollando esta historia que es bastante interesante acerca de la fidelidad de Dios, ¿sí? Que José jamás se contaminó su corazón, sino que por el contrario, siempre fue paciente, ¿sí? Y ese sueño algún momento se iba a cumplir. Ahorita porque está escrito en la palabra de Dios y sabemos el tiempo que se tardó, pero José no sabía en su momento, ¿sí? Entonces usted siga actuando bien, siga actuando con transparencia delante de Dios, que Dios en su momento le va a premiar. Yo no le puedo decir a usted, es que Dios le va a premiar en 6 meses, lo va a premiar en una semana, en un año. No, con José se demoró 13 años. Pero en esos 13 años, ¿Dios qué hizo? Preparar el corazón de José para darle la bendición. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy en nuestra vida, preparando nuestro corazón para podernos dar la bendición. Porque ¿qué pasa si José no hubiese pasado por lo que pasó? Que esto lo vamos a ir mirando más adelante, ¿sí? No hubiera tenido las características necesarias para poder tener el puesto que llegó a tener. Entonces todo se forma en un rompecabezas, que lo único que van a beneficiar es a la persona que lo realiza, nadie es más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted toma esa determinación y esa decisión
de seguir a Dios, de ser transparentes, de hacer siempre el bien, de obedecer a sus padres, de hacer las cosas bien en su trabajo, de hacer las cosas bien en su casa, ¿sí? No se canse de eso, no se canse de eso, ¿sí? Porque puede llegar un momento en que podemos decir, no, y yo estoy haciendo todo esto, ¿y a son de qué? Si yo no recibo nada a cambio. Pero Dios sí lo está viendo. Dios sí lo está viendo. Y José actuaba no para agradar a sus hermanos, ¿sí? Primeramente agradaba a su padre y luego agradaba a Dios, ¿sí? Porque ¿quién fue el que le infundó el temor de Dios a José? Fue su papá. En su casa le enseñó los principios de buscar de Dios, de cómo adorarlo a Él. Y Dios tenía un plan para este José, ¿sí? Entonces, familia, es entender de que Dios los planes que tiene para nosotros a futuro son mejores, ¿sí? Son mucho mejor. Y que lo que ahora podemos estar viendo, un entorno hostil, un entorno difícil, Dios todo lo va a tornar para bien, ¿sí? Por eso yo les invito para que ya pues finalicemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y usted me puede decir, bueno, y es que la situación que yo estoy viviendo, que me rechazan, que me desprecian, ¿eso me va a servir para bien? Sí, eso te va a servir para bien. Aunque usted con su, digámoslo, aunque con nuestra capacidad no lo veamos así, pero dentro de los planes de Dios es para bien, porque es necesario pasar por allí. Pero la pregunta es que mi corazón no se contamine, que mis pensamientos no se contaminen, ¿sí? Que hablen, que inventan chismes, que la murmuración, que una cosa, que la otra. No le preste atención a eso, familia. No le prestemos atención a eso, sino que al contrario, sigamos creyéndole a Dios, ¿sí? Que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme, ¿sí? A los que su propósito son llamados. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿sí? De vida. Y eso ya Dios lo ha establecido, ¿sí? Pero entonces, como cada uno es diferente, cada uno tiene situaciones diferentes, porque Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes, ¿sí? Y cada uno de ustedes, Dios les va a encaminar. Por eso es entender en los planes de Dios, ¿sí? Entonces, con esto en mente, yo les invito para que tome nota de lo que usted haya aprendido en el día de hoy y que usted va a empezar a mejorar de ahora en adelante. ¿Qué va a empezar a aplicar durante esta semana? ¿Sí? Dios todo lo ve. Así usted vaya a la tienda y va a comprar algo con un billete de 10.000 pesos y resulta que el tendero le pasó el billete de 10.000 pesos y le entregó un dinero de más. Y usted puede decir, no, pues tan de buenas yo que me dieron esta plata. Pero en su conciencia sabe que eso está mal. Y si usted se devuelve y le dice, mire, te equivocaste, ¿sí? Usted no sale perdiendo, usted sale ganando. ¿Por qué sale ganando? Porque Dios está mirando su rectitud, porque Dios está mirando su transparencia. Entonces no se trata de que si lo haga a escondidas o lo haga para que todo el mundo me vea, no, sino hacerlo de la manera correcta, que le agrada a Dios, ¿sí? Entonces actúe bien, así lo estén viendo o no lo estén viendo. Actúe con transparencia delante de Dios. Y Dios en su tiempo le va a recompensar por eso que usted hace, ¿sí? Entonces, sigamos confiando en los procesos porque la fidelidad de Dios es grande, familia. Dios es fiel. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, si nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, Dios es capaz de transformar nuestro lamento en un baile, ¿sí? Entonces vamos a seguir estudiando este libro del Génesis en el capítulo 37 y lo vamos a seguir estudiando hasta el capítulo 40. Si usted tiene el tiempo durante esta semana, pues entonces usted lo estudia, ¿sí? Y va repasando, y va repasando. Y en la medida en que vamos estudiando pues estos pasajes, pues vamos a ir aprendiendo cosas nuevas.
Entonces, con esto en mente, yo le invito para que vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por lo que tú nos enseñaste en este día, Dios, de que aunque esté en un ambiente hostil, Señor, aunque esté viviendo, Señor Dios, situaciones difíciles, es saber, mi Señor Dios, de que tú tienes un futuro, Señor Dios, aún para mi vida. José en su momento no entendía, Dios, aún lo que iba a acontecer con los sueños, pero ya tú lo estabas preparando, Señor Dios, para cómo sería el resto de sus vidas. Pero José no se dejó contaminar por lo que le decían sus hermanos, no se dejó contaminar por la rabia de ellos, sino que por el contrario, José siempre permaneció en su corazón íntegro. Por eso digámosle a Dios, Señor, que aunque estemos con personas, Señor Dios, que hagan el mal, con personas que lo que hacen comunicar, Dios, es dolor y frustración, que mi corazón, Señor Dios, no se incline hacia ellos, sino que mantenga mi mente, mi Señor Dios, limpia, Señor. Sé que muchos comentarios, mi Señor, que sacan, que chismes, Señor Dios, eso puede, Señor Dios, afectar nuestra mente y hace que podamos cambiar, Señor, nuestra manera de pensar y de tenerle odio a otras personas, Señor. Pero la mejor respuesta que nosotros podemos darle a ello es que nuestro corazón no cambie, que sigamos siendo transparentes delante de Dios, que si hay murmuraciones, que si hay envidias de las demás personas, son ellos los que tienen la envidia, pero que tu corazón no se contamine. Por eso desde hoy decide tomar esa decisión de que podemos estar en un ambiente hostil, pero que tú sigas siendo transparente delante de Dios. Que no nos convirtamos como los hermanos de José, que seamos acusadores, que seamos enseñándole a otras personas todo aquello que de pronto le causa envidia en su corazón. Por eso dígale a Dios, Señor, hoy que mi corazón, Señor, aprenda a esperar en ti, pero que tampoco, mi Señor, salgan palabras, mi Señor Dios, que puedan herir a otros. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos. Yo te doy gracias, mi Señor Dios, por este tiempo en el cual tú nos enseñas, Señor, y en el cual queremos seguir aprendiendo más y más, Señor. Bendice la vida de tus hijos, Señor Dios, y que aún así, Señor Dios, como Israel enseñó buenos principios, Señor Dios, a sus hijos, así de esa manera, Señor, podamos instruirlos, Señor Dios, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Sabiendo, mi Señor Dios, de que aunque podamos estar viviendo un momento difícil, Señor, tú todo lo vas a transformar para bien. Por eso abre mi mente, abre mi corazón, Señor. Y enséñame a esperar en ti, Señor. Que sé, mi Señor Dios, que en su tiempo tú me darás lo que yo realmente necesito, Dios. Bendice, Señor Dios, la vida de tus hijos. Guárdales de todo mal y peligro, mi Señor. Bendíceles en sus trabajos, en su hogar, Señor. Que les permitas descansar, Señor Dios. Que les permitas, mi Señor Dios, que esos sueños y anhelos que tienen en su corazón, Señor, cada día se cristalicen, Dios. Pero que siempre, Señor, actúen con transparencia delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de ellos, porque tú les has guardado, les has cuidado, mi Señor. Y permíteles cada día, Señor Dios, seguir creyendo, Señor Dios, en ti. Que cada día sigan abriendo las puertas de su corazón, Señor. Porque tú, Señor Dios, tienes un futuro mejor para ellos, Señor. Más que el que nosotros mismos podemos imaginar, Señor. Gracias, mi Señor Dios, porque en ti colocamos nuestra esperanza. En ti colocamos, Señor Dios, aún nuestra necesidad, Señor. Y te agradecemos porque tú pronto, Dios, darás respuesta a lo que tanto nosotros, Señor, necesitamos. Gracias por escucharnos, mi Señor Dios, y pedirte que la bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo, y la unción de tu Santo Espíritu, mi Señor Dios, esté con ellos para hoy, mañana y siempre. Amén. Bueno, familia, muchas gracias, ¿sí?
Bueno, la tareita, pues sabemos que la tareita es para que sigamos leyendo el libro del Génesis, ¿sí? Hasta el capítulo 40, ¿sí? Hasta el capítulo 40 para que nos vamos adentrando un poquitico más a la historia, ¿sí? Y los que pueden seguir, pues pueden seguir, ¿sí? Bueno, los que han llegado pues hasta aquí, hasta esta parte del video, van a escribir una frase que esté en los versículos que leímos hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Un versículo de los que acabamos de leer del 2 al 11 de Génesis 37, usted va a escribir una frase, la que más le llama la atención. Y solamente escribe la frase y ya. La escriben ahí abajo del grupo de la familia, ¿sí? Entonces, familia, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga y que se cuiden.